2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Les saluda el profesor Fran Rodrigo Chávez Araúz, desde Riberalta, capital de la Amazonía boliviana del departamento Beni. En esta oportunidad vamos a abordar el contenido de Ciencias Sociales para el sexto de secundaria, el cual viene a ser la Guerra Fría se vuelve global. Las guerras calientes locales como son la de Corea y la de Vietnam. Por favor, acompáñenme a hacer la siguiente introducción. Ahora bien, que hemos visto el título del contenido, ustedes se preguntarán ¿a qué guerra hace referencia el título del contenido? También me imagino que se preguntarán ¿por qué la Guerra Fría se vuelve global? Como también puede surgir la siguiente pregunta que viene a ser ¿qué potencias mundiales son las que siempre han participado directa e indirectamente de alguna manera en los conflictos bélicos de todo el mundo? Para ello, vamos a continuar con la siguiente explicación. Estimados estudiantes, vamos a ver un poco sobre la Guerra Fría, vamos a ver qué consistió y qué pasó. Bien, la Guerra Fría fue un enfrentamiento ideológico, armamentístico, político, económico, social y espacial que tuvieron dos potencias mundiales, cuáles son Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, Europa y el mundo entero quedó dividido en dos bloques. El bloque oriental para los comunistas liderados por Stalin y el bloque occidental para Estados Unidos y sus aliados de ideas liberales. El camino que hace este enfrentamiento ideológico se da con el programa Marshall que emplea los Estados Unidos para solventar económicamente a los países europeos para que puedan reponerse también económicamente después de la guerra. A raíz de esto, contraataca a la Unión Soviética con la creación del Comecon, que fue un programa que solventaba económicamente a todos los países que estaban con la Unión Soviética. Posterior a ello, Estados Unidos crea la OTAN, que fue una alianza militar para poder defenderse con sus aliados en un caso de un posible ataque de la Unión Soviética. En contrarrespuesta a esto, también la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia. Si bien es cierto, nunca se enfrentaron directamente estas dos superpotencias en una contienda bélica. Sí lo hicieron de manera indirecta en las guerras locales que tuvieron Corea y Vietnam. Otra característica importante de la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962. ¿Qué pasó aquí? Los soviéticos llevaron misiles a Cuba para ser lanzados directamente a los Estados Unidos desde ahí. Pero Estados Unidos se dio cuenta y cerró navalmente a Cuba. Ahí estuvo a punto de iniciar una tercera guerra mundial. Pero pasemos a lo siguiente. Desde la década del 50, estas dos superpotencias vienen demostrando quién es el mejor. Se enfrascaron en contiendas espaciales. La Unión Soviética eleva el Sputnik 2 al espacio con la perra Laika en el interior, la cual no sobrevive. Estados Unidos elevó el Vostok 1 con un sobreviviente a bordo en el espacio, vuelve y sobrevive. Pero aquí hace la diferencia en 1969, cuando el Apolo 11 llega a la superficie lunar con Neil Armstrong. Ahí se da por ganador, se puede decir, a Estados Unidos en este aspecto. La Unión Soviética se va desgastando en 1989 cuando cae el muro de Berlín, que estaba separando a Alemania por casi 30 años. Este muro de Berlín cae y se va deteriorando, como había dicho, el poder de la Unión Soviética. Con la llegada de Reagan al poder de Estados Unidos y Gorbachev a la Unión Soviética, ellos van sosteniendo diversas reuniones y
van haciendo desaparecer las diferencias que tenían estas dos superpotencias para finalmente en 1991 disolver la Unión Soviética tras largos 42 años de amagues de enfrentamiento y demostración de poder de cada una de estas dos superpotencias. Continuando con la socialización del contenido, es necesario ver qué son las guerras calientes locales. Las guerras locales vienen a ser enfrentamientos entre dos bandos en un mismo territorio, en un mismo estado o en un mismo país. Tales fueron los casos de Corea, Vietnam, que vamos a ver a continuación. La Guerra de Corea. En 1910, Japón invade territorio coreano, somete a la población coreana y explota las minas de zinc y plata. Para 1945, cuando Japón se rinde en la Segunda Guerra Mundial, es obligado a retirar sus tropas del territorio coreano. Ante esta situación, la Unión Soviética y Estados Unidos, en el afán de expandir su territorio y su ideología política, llegan a Corea. ¿Qué hacen? Dividen en el paralelo 38 a las dos Coreas, el norte para los soviéticos y el sur para los Estados Unidos. En el afán de expandir el territorio soviético, Corea del Norte, el 25 de junio de 1950, invade Seúl, la capital de Corea del Sur. Ante esta acción interviene Estados Unidos, haciendo relegar a las tropas norcoreanas cerca de la frontera de China. China, aliado también de Corea del Norte. Pues viene al rescate China y nuevamente retroceden las tropas surcoreanas hasta donde había empezado la guerra, que es el paralelo 38. Después de 3 largos sangrientos años y más de 2 millones de pérdidas de vidas civiles, Estados Unidos propone a Corea el cese de fuego. Es así que el 27 de julio de 1953 se acaba la Guerra de Corea. Pero hasta el momento, las Coreas no han firmado un documento de paz, solo de alto al fuego. Continuamos, vamos a ver la Guerra de Vietnam. Los actuales países de Laos, Camboya y Vietnam formaron la Indochina, que era una colonia francesa mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, en este territorio surge un líder procomunista llamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh creó su ejército y combatió a los franceses durante 8 largos años para finalmente derrotarlos en 1954. Pues este mismo año se proclama la independencia de Laos, Camboya y Vietnam. Pero Vietnam tenía la mitad de la población que quería ser comunista y la otra mitad quería ser liberal. Entonces, para ello trazaron una línea que divida a Vietnam en el paralelo 17. Ho Chi Minh se quedó en el norte, pero tenía infiltrados en la parte sur de Vietnam. Desde ahí, ese ejército de Ho Chi Minh empezó a combatir a los del sur. Una vez que tenían prácticamente ganada la guerra los del norte, interviene Estados Unidos porque tampoco Estados Unidos quería perder territorio y su ideología en Vietnam. Entonces se declara la guerra en 1955 Estados Unidos a Vietnam del Norte. Ni todo el poderío bélico de Estados Unidos pudo con la astucia y las tácticas de guerra que utilizaron los vietnamitas, teniendo a su favor las selvas tropicales y lluviosas que caracterizan a esta región. Una particularidad de esta guerra es que fue televisada y podía ser transmitido en vivo en televisión abierta. ¿Qué fue lo que pasó en Estados Unidos? Veían las escenas horrorosas que acontecían en la guerra y esto hizo que la población empezara a movilizarse y crear organizaciones de paz e insistir al presidente que retire a Estados Unidos de la guerra y traiga de vuelta a casa a los soldados americanos, ya que eran más de 60,000 que habían muerto en aquel entonces. Ante las presiones sociales, el presidente de Estados Unidos y más el gasto económico que significaba millones de dólares,
no tuvo otra opción que retirarse de la guerra en 1975. Finalmente, todo el ejército norteamericano salió de Vietnam. Una vez que salió el ejército norteamericano de Vietnam, el ejército de Vietnam del Sur se rindió ante el ejército de Vietnam del Norte. Desde ahí entonces es que tenemos un Vietnam totalmente comunista. Estimados estudiantes, luego de que hemos socializado el contenido, es necesario que ustedes hagan una investigación y dicha información puedan compararla con la del contenido. Para ello les propongo lo siguiente. ¿Crees que luego de la guerra de Vietnam y en Corea, ellos a nivel interno lograron solucionar sus problemas, los mismos que los llevaron a la guerra? ¿Crees que son válidos los argumentos de los gobiernos para iniciar una guerra? ¿Cuál es la relación que tiene el contenido avanzado con el conflicto que se vive actualmente entre Ucrania y Rusia? Por último, les propongo, ¿crees tú que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede ser el inicio de una tercera guerra mundial? Jóvenes y señoritas, es necesario que ustedes puedan afianzar sus conocimientos. Para ello, se propone la realización de una historieta o un cómic para que ustedes pongan a volar su imaginación. Para realizar este trabajo puedes pedirle ayuda a tu profesor de área. Estimados estudiantes, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Por último, antes de despedirme, quisiera pedirles que utilicen los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. No sin antes pedirles también que utilicen todas las medidas de bioseguridad. Muchas gracias por su atención. Con ustedes será hasta una próxima oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.